Buenas noches. Un saludo a todos ustedes, los amigos de Gaia de 21 y seguidores de mis cuentos. Sean bienvenidos a otra historia más. Espero que se la estén pasando muy escalofriantemente en esta temporada del terror. Como podrán adivinar por el título del video, esta será la entrega dedicada a la noche de brujas. ¿Y saben? ¿Qué mejor forma de pasar la noche que con una interesante creepypasta? Hace poco busqué entre mis libros, pero por más que leía no encontraba nada que no se haya visto ya, hasta que, entre lo más arrinconado, me encontré con una historia poco conocida. Pero había un problemita. La historia solamente estaba en inglés. Pero eso no fue un obstáculo. Claro que no, nosotras logramos superar ese obstáculo. Gracias a mis increíbles habilidades para traducir. Oh, así que ya están aquí, y Mari-chan y Misako-san. Gracias otra vez por ayudarme a traducir esta historia. Pero te tengo que confesar que muchas cosas raras nos han estado pasando desde que tradujiste esa historia. Entonces, puede que cosas peores pasen si la contamos. ¿Estás dispuesta a arriesgarte? Si pasa algo, nos pasará a todas. ¿Lo entiendes? Claro que lo entiendo. Pero es un riesgo que debo tomar. Me muero de miedo, pero no puedo dejar de escuchar Guara, qué divertido. Entonces, ¿comenzamos? Esta es una historia nunca antes contada en español. Esperamos que sea de su agrado. Sumerjámonos en el tenebroso mundo de lo escalofriante. Ok. Esto me pasó aproximadamente hace una semana. Más o menos. Estaba en el autobús de camino a mi escuela, jugando Pokémon Soul Silver en mi DS, cuando el autobús se tambaleó un poco en una parada. Eso no era inusual, muchos de los autobuses de la ciudad estaban en mal estado y sus motores se dañaban seguido. Esto me molestó un poco, hasta que vi algo deslizarse desde detrás del autobús después de la parada estrepitosa y se detuvo junto a mi asiento. Para mi sorpresa, al parecer era un Pokéwalker abandonado. Lo recogí para verlo más de cerca, para distraerme mientras el conductor del autobús trataba de echarlo a andar otra vez, y los otros pasajeros impacientes se quejaban. Tras una inspección más cercana, me di cuenta de que el Pokéwalker estaba un poco desgastado y sucio, pero lo peor de todo era la pantalla de la cosa. La cubierta de plástico transparente de la pantalla estaba muy rayada, como si alguien lo hubiera hecho a propósito, hasta el punto de que sería casi imposible saber qué Pokémon estaba dentro. Incluso era difícil saber siquiera si funcionaba. Curiosamente, mi pulgar se debatía entre oprimir el botón de encendido o no. Eso cuando de repente el autobús se puso en marcha otra vez. El sonido repentino me impulsó a guardar el aparato en mi mochila. Me olvidé de él durante el viaje en autobús y durante todas mis clases hasta que llegué a casa, ya bastante tarde. Me puse a escarbar en mi mochila, ya en la comodidad de mi casa, cuando mis dedos rozaron con el maltratado Pokéwalker que había olvidado. Lo miré otra vez y, honestamente, no pude evitar sentir algo de pena. Encogido de hombros, pensé que valía la pena probarlo en mi DS, así que finalmente encendí el pequeño Pokéwalker, el que para mi sorpresa, aún funcionaba. Miré la pantalla raspada, sentí más pena por el pobre Pokémon que descubrí allí. Con dificultad, pude ver que había una Gardevoir adentro. Como sabrán, Gardevoir es uno de mis Pokémon favoritos, por lo cual me pareció muy triste que alguien la dejara abandonada así nada más. Me di cuenta de que no había forma de que esa cosa no haya sido dañada a propósito, así que quizás, solo quizás, podría pasarla a mi propio juego. Puse mi Soul Silver en mi DS y comencé la comunicación con el Pokéwalker, con sus obvias fallas de conexión, hasta que finalmente, me quedé boquiabierto. Charon ha regresado de su paseo, decía. No pude evitar sonreír ante la sensación de haber adoptado a este pobre Pokémon mientras la data se pasaba a mi DS. Cuando algo salió terriblemente mal. El script todavía no terminaba de cargarse aún cuando la vaga imagen de Gardevoir en la pantalla se congeló de repente. Me entró el pánico, me di cuenta de que quizá accidentalmente había descargado un glitch o algún Pokémon hackeado. Se apagaron mis esperanzas de salvar el juego, mientras veía el cuadro de diálogo con la vaga imagen de Gardevoir que decía, guardando, no apagues la consola, pero me di cuenta de que el juego no estaba congelado, aún estaba un poco perplejo, porque Charon, aparentemente ese era su nombre, no quería terminar de cargarse.
Lo único que quería era echarle un vistazo a ese Pokémon lo más pronto posible, así que dejé que el juego terminara de guardar antes de reiniciarlo otra vez. Cuando inicié, me encontraba en el centro Pokémon, así que de inmediato entré en el PC y la busqué entre todas mis cajas. Encontré el Sprite de Charon y lo seleccioné para darle una mirada más de cerca a sus estados. Casi grito de horror y tiro mi DS cuando finalmente vi el Sprite y el sonido que emitía. Charon tenía una perturbadora apariencia de una Gardevoir, su piel era de un tono azul oscuro muy desagradable y su cabello estaba extraño, de un tono oscuro casi morado. Sus ojos estaban totalmente negros, no solo sus pupilas. Y de ahí le goteaba lo que parecía ser un líquido negro. Donde se supone debería estar su cuerno en el pecho, había ese mismo líquido alrededor de un agujero. Como si el cuerno hubiese sido completamente arrancado. Su grito característico era casi incomprensible, casi como si estuviera gritando de dolor. Tuve que cerrar mi DS por un segundo y respirar profundamente, asumiendo que quizás si se trataba de algún Gardevoir hackeado. Posiblemente no era algo especial, después de todo yo amo a Gardevoir, así que pensé que esta le vendría bien a mi equipo. Cuando finalmente me tranquilicé, eché otro vistazo a los estados de Charon, y me quedé sorprendido al ver que ya había alcanzado el nivel 100, pero curiosamente tenía 0 de HP. Pero por supuesto. Me dije a mí mismo girando los ojos. Tenía que ser un Pokémon hackeado. Era una Gardevoir de nivel 100 y de naturaleza tranquila. Sus ataques estaban un poco fuera de lo común, o eso creí yo. Después de todo nunca le pongo atención a los ataques que normalmente aprende un Pokémon. Ella sabía canto mortal, mismo destino, bola de sombra y teletransportación. Me pareció raro que un Pokémon de ese nivel y aparte hackeado conservara aún la teletransportación, pero no me importó. La puse con los otros Pokémon de mi equipo y de inmediato la moví a la primera casilla para que apareciera a mi lado en el juego y así ver si recuperaba sus puntos de salud. Volví a checarla después de un rato, sin embargo, me sorprendí al ver que, a pesar de estar con mis otros Pokémon, los puntos de salud de Charon seguían en 0. Decidí después, ya que estaba en el primer bloque de mi equipo y caminaba junto a mí, hablarle y ver qué tanto me quería ahora. Una burbuja de texto apareció sobre su cabeza, apareciendo solamente puntos suspensivos. Al principio creí que eso era todo lo que iba a suceder, hasta que apareció un cuadro de texto que decía: Charon quiere seguirlo. ¿Quieres seguir a Charon? Sí, no. Pensé que no tenía sentido. ¿Cómo iba el juego a hacer eso? O mejor dicho, ¿cómo era Charon capaz de afectarle así? ¿Era el hack tan avanzado? Decidí que, ya que mi juego no parecía estar parándose o bloqueándose después de tanto rato, seguiría avanzando con ello. Escogí sí. Nada más hacer eso, Charon usó teletransportación, de nuevo usando ese horrible y torturado lloro. Hice una mueca de dolor y esperé, pensando que solo me teletransportó fuera de algún centro Pokémon. Sin embargo, ese no fue el caso. En lugar de eso me encontré en medio del vestíbulo de la vieja mansión. Sí. La de la región Sino, con Charon a mi lado. Entré en pánico, dándome cuenta de lo imposible que era, así que intenté volver por la puerta, aunque desafortunadamente, apareció un mensaje, simplemente decía: la puerta está cerrada desde fuera. No hay forma de salir aún. Me aterroricé, preguntándome qué estaba pasando. Me dirigí hacia Charon esperando que usara teletransportación de nuevo, pero Gardevoir solo contestó con otros puntos suspensivos, y nada más. Frustrado, fui a cambiarla por otro de mis Pokémon con esperanzas de que al hacer eso se deshiciera el hack. Pero cuando abrí mi lista de Pokémon, me sorprendí al ver que estaba completamente vacía, excepto Gardevoir, cuyo HP seguía al 0. Me resistía a apagarla allí la consola y en ese momento, temiendo que haciendo eso solo estropearía mi juego y aún peor, perdería todos mis Pokémon. Cerré la pantalla de mi lista de Pokémon, decidí seguir adelante por el momento, aunque era renuente. La vieja mansión nunca ha sido uno de mis sitios favoritos en los juegos Diamante, Perla y Platino. De hecho, desde que no encontré ningún Pokémon fantasma en ese lugar, no volví allí nunca más en el juego, y la música en sí era bastante espeluznante. Supuse que la ironía era cruel. Empecé a vagar por la mansión, nervioso como nunca y esperando a que un fantasma apareciera en cualquier momento. Grité cuando la música de batalla empezó a sonar de repente, era un Gastly. No pensé que fuera posible, considerando que ella no tenía HP, pero Charon fue enviada al combate, su sprite daba mucho más miedo desde atrás y era mucho más claro que antes. Tardé un momento para mirar hacia otro lado y recomponerme antes de seguir con la batalla.
Cuando pude mirar la pantalla, hice una mueca y usé la sombra. Estaba asombrado y algo decepcionado de ver que derrotó al Ghastly con un solo golpe, con esperanza de que hubiese podido capturarlo y tener algo más en mi lista, al menos. De todas formas, inesperadamente cuando el Ghastly fue derrotado, el diálogo que apareció no era el típico diálogo de una victoria. Decía, el Ghastly salvaje ha sido capturado. No me lo podía creer. Inmediatamente, miré mi equipo Pokémon y seguro del todo, el Ghastly estaba allí, de hecho aún seguía debilitado. Desafortunadamente, era imposible cambiar a Ghastly al primer lugar, casi como si estuviera bloqueado. Decidí intentar hablar con Charon otra vez, para ver si algo más podría pasar. Al principio solo aparecieron los puntos suspensivos de nuevo, después apareció otro mensaje, una vez más. Charon quiere seguirlo. ¿Quieres seguir a Charon? Sí, no. Empecé a sonreír con alivio, pensando que a lo mejor esta vez sería teletransportado fuera de allí de nuevo al centro Pokémon, así que escogí la opción sí. No me di cuenta del gran error que había cometido esta vez, más que teletransportarme, le di todo el control a Charon. Empezó a llevarme hacia el interior de la mansión, y todo lo que podía hacer yo era mirar. Cada pocos pasos aparecía otro Ghastly salvaje, derrotado, naturalmente, y el debilitado Pokémon de alguna manera, instantáneamente se añadía a mi equipo. Gardevoir seguía siendo capaz de combatir a pesar de estar también debilitada. O muerta quizás. No pensé demasiado en ello, ya que Charon volvió a guiarme rápidamente mientras llevaba a mi entrenador todo el rato hacia una puerta. Me di cuenta de que era la habitación donde entras para capturar a Rotom, solo que era incapaz de verla hasta que Gardevoir me llevó adentro. Sin embargo, una vez entramos en el cuarto, era definitivamente diferente a como debía ser. Era mucho más alargada de lo que recordaba, tanto las paredes como el suelo tenían agujeros y parecía como si se descompusieran. En ese momento, Charon se separó de mi entrenador y se dirigió hacia el centro de la habitación. Todos los Ghastly que capturamos juntos me dejaron y se unieron a Gardevoir también, a su alrededor. Charon se giró, su Sprite frente al mío desde donde se encontraba, rodeada de los Ghastly. Entonces, empezó, por la formaba como sonaba, a usar canto mortal. Solo la canción en sí, sonaba más despacio el tono y más lento y parecía como si la estática se corrompiera. Intenté bajar y apagar el volumen de mi DS, pero no hizo nada, si acaso la canción parecía sonar más fuerte y seguía sonando una y otra vez. Mientras cantaba, los Ghastly comenzaron a girar, como si estuvieran bailando alrededor de Charon, y esto fue cuando me di cuenta de algo que parecía un agujero negro abriéndose debajo de Gardevoir. Bruscamente, la canción paró, y los Ghastly también. Un mensaje apareció, con otros puntos suspensivos. Pero entonces continuó. Instantáneamente, me di cuenta con asombro, Charon, la Gardevoir, me estaba hablando a mí. Gracias por traerme aquí. Estas almas y la mía descansarán ahora. No hemos terminado aún. Sin embargo, tu turno llegará. No hemos terminado aún. Y yo, en 5 días, Vendré a llevarte a ti. Fue en ese momento cuando el lloro de Gardevoir petó mis altavoces en un volumen imposible y en un horrible tono. Tiré mi DS para taparme los oídos, el golpe contra la dura madera del suelo la apagó de repente. Intenté encender mi DS otra vez, pero ya sabía que no era posible. Estaba rota. Y todo porque traje a casa un espeluznante Pokéwalker. Terminé tirándolo, por cierto. Dejó de funcionar también, después de transferir esa Gardevoir en mi juego. Al principio no podía dormir a causa de aquella misteriosa advertencia. Tuve toda clase de pesadillas horribles sobre los ojos de Charon escurriendo sangre negra y de su grito inquietante. Sabía que era todo una broma de mal gusto, pero he de admitir que era un hack muy convincente. Ha pasado casi una semana y aún nada ha pasado.
Ja ja ja, sabía que no pasaría nada. Hubiese estado más emocionante si el espíritu de Sharon se nos hubiera aparecido de verdad. No digas cosas de las que te puedas arrepentir después. Oigan, ¿quieren té con galletitas? Pero por Uy, supuesto que sí. Galletas, qué rico. Mami, ayuda.